Sí, leyeron bien el título de este video. Todos hemos aprendido que el padre de la patria es el cura Miguel Hidalgo y Costilla, por ser el iniciador de la lucha por la independencia de México. Pero, ¿acaso hay una madre de la patria? ¿Cuál fue su papel? Quédense y se los cuento. No me voy a detener en el debate de si Miguel Hidalgo es o no es el padre de la patria, porque hay quienes consideran a Vicente Guerrero y hasta a Agustín de Iturbide por ser los consumadores de la independencia. Lo que sí quiero contarles es el relato que nos regala el escritor e historiador Antonio Garci acerca de una mujer que despertó pasiones en más de un personaje célebre de nuestra historia y por ello influyó en muchos acontecimientos importantes. Veamos. Se trata de María Ignacia Javiera Rafaela Agustina Feliciana Rodríguez de Velasco y Osorio Barba Jiménez Bello de Pereira Hernández de Córdoba Solano Salas Garfias. Ese era su nombre completo y verdadero, pero en la historia se le conocía mejor como la Güera Rodríguez. Nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1778 y falleció el 1 de noviembre de 1850. Vivió 72 años. Se dice que esta mujer era muy bella y por esta razón su lista de amantes era extensa, sobre todo porque cautivó a personajes célebres como el mismísimo Simón Bolívar, Alexander von Humboldt y Agustín de Iturbide, entre otros. Debido a su cuantiosa fortuna y a que estaba casada, obtuvo grandes recursos económicos que le permitieron apoyar la guerra de independencia de Hidalgo. Por cierto, que esto último provocó que el Tribunal del Santo Oficio le abriera un proceso en marzo de 1811 en el que fue acusada de herejía. También se le acusó de inclinación al adulterio. Un curioso cargo, por cierto, porque no se afirmaba explícitamente que engañaba a su esposo, sino que como que le gustaba hacerlo, ¿no? Debo decirles que el proceso se canceló por falta de pruebas y porque María Ignacia sacó a relucir algunos hábitos íntimos y preferencias de su inquisidor. La Güera Rodríguez, gracias a sus amantes, tenía acceso a la información más recóndita de los personajes de la sociedad de la Nueva España. La verdad es que si en tiempos de la Nueva España hubiese existido medios como TV Notas Novohispano o un Ventaneando Colonial, la Güera Rodríguez estaría saliendo frecuentemente en sus portadas y abarcando la nota principal de chismes y de escándalo. De hecho, algunas de sus biografías la catalogan como filántropa, pero otras como activista y rebelde, ya que si nos ponemos a pensar que en la época de la Nueva España, previo a la independencia, las mujeres estaban sumamente restringidas en sus hábitos y en su libertad de expresión, debido a las costumbres y la religión. Entonces, la Güera Rodríguez era una revolucionaria y transgresora. A estas alturas ustedes pensarán que la Rodríguez fue la madre de la patria por haber apoyado económicamente la lucha de Hidalgo, pero no. La cosa se pone mejor, como en una revista de chismes, y tiene que ver con Agustín de Iturbide. Ya tengo un video en el que les hablo de Iturbide, pero es necesario que revisemos rápidamente algunos aspectos. Iturbide estaba en contra de la lucha de independencia. De hecho, combatió con furia a los insurgentes en los campos de batalla. Le gustaba masacrarlos y no tenía piedad. Hidalgo le mandó una carta invitándolo a unirse a su lucha, pero Iturbide lo mandó muy lejos. Tanto Hidalgo como Iturbide recurrieron a medios crueles que ocasionaron masacres en ambos lados durante la lucha. En fin, nos quedaremos con la idea de que Iturbide estaba combatiendo en contra del movimiento de independencia. Para 1820, los insurgentes estaban ya muy reducidos. Apenas luchaban en algunos territorios, pero se encontraban muy debilitados. Agustín de Iturbide era uno de los orgullosos autores de esa aniquilación.
Uno de los líderes que seguía en pie de lucha era Vicente Guerrero. La historia nos dice que finalmente Iturbide decide respaldar a Guerrero y ambos consuman la independencia de México. Pero, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? Las malas lenguas dicen que fue la Güera Rodríguez. Gracias a sus influencias y dinero convenció al virrey Apodaca de nombrar jefe del ejército realista al coronel Agustín de Iturbide, con quien sostenía un romance clandestino, ya que Iturbide estaba casado con Ana Huarte. Una vez concedido, la Güera Rodríguez se convirtió en la principal consejera de Iturbide. Fue justamente ella quien lo persuadió para que se integrara a las conspiraciones de la Iglesia de la Profesa. Fue ella quien lo convenció de que fuera él, Agustín de Iturbide, quien consumara la independencia de la Nueva España. Así, convencido por los encantos de esta mujer, Iturbide dio un giro sorprendente y se unió a Vicente Guerrero en ese famoso abrazo de Acatempan, que en realidad ocurrió en Teloloapan, hoy estado de Guerrero, y juntos entraron en la Ciudad de México para consumar el movimiento. Cuentan los relatos que ese 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante entró a la capital del país, Iturbide realizó un pequeño desvío de la columna militar para pasar frente a la casa de la Güera Rodríguez y así ambos poder contemplarse. La Güera Rodríguez vivía en la esquina de lo que hoy es la calle de Isabel la Católica y Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México, justo frente a la Iglesia de la Profesa, en donde se desarrolló la conspiración independentista. También se dice que fue ella quien convenció a Iturbide de que en el Plan de Iguala se estipulara que fuera el Congreso el que decidiera quién sería designado emperador del nuevo país libre. Después, con sus influencias, la Güera Rodríguez persuadió a los integrantes de esa cámara para que se inclinaran por designar a Iturbide como el nuevo emperador de México. O sea, que ella también decidió quién sería el nuevo emperador de México. Si nos basamos en estos relatos, María Ignacia la Güera Rodríguez sería entonces la madre de la patria, al empujar a Iturbide a cambiar de bando y unirse a la causa independentista y a persuadir a cuanto personaje tuviera influencia en el proceso. Al parecer, el amor y las pasiones nuevamente cambian el curso de la historia. Un dato curioso acerca de esta interesante mujer es que el artista español Manuel Tolsá, de quien se rumoraba que también podría haber sido su amante, la usó como modelo para realizar una escultura de la Virgen de la Purísima, misma que hoy se encuentra a la derecha en el interior de la Iglesia de la Profesa. La ironía de todo esto es que una mujer estridente, apasionada, rebelde y que gozó de todo tipo de placeres y libertades, poniendo en jaque las costumbres y tradiciones de la época, haya quedado inmortalizada en la imagen de una virgen, la Virgen de la Purísima. Por eso les voy a dejar otros datos interesantes de María Ignacia la Güera Rodríguez. Se casó 3 veces. Le solicitó el divorcio a su primer esposo, un militar de apellido López de Peralta de Villar, con quien tuvo 4 hijos. El divorcio estaba penado en esa época y ese marido intentó asesinarla, golpeándola y disparándole. El militar afortunadamente falló el tiro. Este hecho fue un escándalo en la sociedad. El marido murió antes de que la iglesia dictaminara la disolución o no de su matrimonio. Su segundo esposo, un adinerado comerciante del Valle de Toluca, murió también, dejándola viuda a los 27 años, pero con una gran fortuna que se añadía a la que ya tenía. Esperó 17 años para casarse por tercera vez. Durante esos años, sin marido, crió sola a sus hijos. Era muy sociable.
La Güera Rodríguez tenía una vida social muy activa, ya que su familia pertenecía a una clase económica muy alta. En su casa se organizaban constantemente tertulias y en su círculo social se encontraban personajes importantes, tanto nacionales como internacionales. Sufrió mucho con sus hijos. Vio morir a 5 de sus 7 hijos. 2 de ellos fallecieron en la infancia. Otra hija murió a los 15 años y 2 hijas más fallecieron ya siendo adultas. Por eso la Güera Rodríguez se hizo cargo de 9 nietos, a quienes educó y crió en honor a sus hijas fallecidas. También enterró a 2 de sus maridos, como ya les conté. Una mujer que sin duda escribió capítulos trascendentales de nuestra historia mexicana y de quien se habla muy poco. ¿Qué más cosas interesantes sabríamos si ella fuera capaz de contarnos lo que vio y lo que vivió? Antes de terminar este capítulo, les quiero pedir que me dejen en sus comentarios una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué diva mexicana de la actualidad podría ser nuestra Güera Rodríguez contemporánea? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Cómo Ni Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.